A continuación, Comunicación y Lenguaje, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor William Ernesto Ramírez Valladares y en esta oportunidad desarrollaré el tema Concordancia Gramatical del área de Comunicación y Lenguaje del grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad lingüística y pensamiento. Antes de empezar te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua o con jabón. Si en algún caso no posee ninguno de lo anterior, puedes utilizar gel antibacterial, frotarlo entre tus manos y estarás listo para desarrollar la clase. También le damos la bienvenida a Ruth en la traducción de lengua de señas. Vamos a iniciar entonces la clase que tenemos para este día y bueno, ya lo hemos venido analizando, lo hemos venido viendo en el transcurso de todas estas clases. Y siempre recordamos, por favor, no tener interrupciones en casa, estar en un lugar donde puedas recibir aire y donde no tengas aquella frustración del por qué. Segundo, también te recomiendo tener tu lápiz, tu borrador, tus sacapuntas, tus hojas, todo lo necesario y, por supuesto, tu portafolio Aprendo en Casa para que vayas almacenando todos los materiales que se te vayan solicitando. De esta forma, iniciamos. Tenemos aquí el tema concordancia gramatical. En algunos momentos nosotros hemos utilizado este tipo de palabras o en algún momento no, o no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, para iniciar esta clase, yo te quiero presentar dos oraciones que te digo, tienen una peculiaridad y no es que sean así, sino es para que podamos nosotros activar esos presaberes y con ello ya nosotros tener una perspectiva mucho más amplia. Por ejemplo, ¿te va a parecer extraño que yo te diga, quiero unas collar de perlas? Repito, quiero unas collar de perlas. Qué extraño está esta palabra o esta expresión. Entonces, yo la voy a colocar por acá. Después te voy a explicar en qué consiste que te las coloque. Quiero unas collar de perlas. Algunos ya le captaron, otros todavía están como en duda del porqué de eso. Bueno, y luego tenemos la siguiente expresión que dice, el informe fue depositadas en secretaría. El informe fue depositadas en secretaría. Qué raro, ¿no? Bueno, vamos a analizarla de último. Y luego dice, el resto de familiares se sintió aliviados. Interesante esto, bueno, nos va a servir como activación de presaberes. No significa que eso sea una totalidad de lo que queremos expresar. Pero ahí vemos unas situaciones que no concuerdan y que nos dejan a nosotros como ideas hacia lo lejos de lo que queremos decir. Vamos al tema. Concordancia gramatical. ¿Será que hubo concordancia en algunas palabras de las que estuvimos mencionando anteriormente? Posiblemente sí en algunas y no en otras. Vamos entonces a leer y copiar nuestra definición de lo que son las concordancias gramaticales. Y dice así, la concordancia gramatical es una norma que exige que distintos elementos de una oración concuerden entre ellos. Distintos elementos. Retroalimentemos, vayamos a aquellas meras clases cuando usted decía, voy a recibir la clase de comunicación y lenguaje y hoy va a ser diferente y ahora a mí ya me está gustando porque lo estoy aplicando a mi vida y yo quiero leer y yo quiero practicar. Recordemos, ¿cuáles podrían ser esos elementos que tienen que llevar concordancia o que concuerden entre ellos? Por ejemplo, recordemos el sustantivo, que es de quien se habla en la oración, el artículo, que es la palabra que acompaña al sustantivo y que concuerda también en número, singular y plural. Recordemos también el tema de los adjetivos, que ahí ya lo hemos venido viendo en otras clases, que también complementan la oración, como también aquello que realiza acción, que es el verbo. Y tenemos 9 elementos más que podemos compartir en el área de comunicación y lenguaje. Pero para este caso, yo quiero recordarte elementos esenciales. Nuevamente repito, el artículo, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, que son esos elementos de la oración que si no concuerdan o si no están escritos correctamente, no se va a entender el mensaje o nos va a dejar algunas dudas sobre a quién nos estábamos refiriendo. Y recordemos
que la aplicación de esos elementos, que ya lo hemos venido viendo en toda la primaria y en todo el nivel básico, tiene que concordar en persona, yo, tú, él, que es una de las formas de la que la podemos expresar, en número, estamos hablando de singular o plural, de acuerdo a las personas, y también en género, masculino o femenino. Si en algún caso nosotros nos equivocamos en ese tipo de expresiones, podemos cometer grandes errores. Y entonces, ya al tener esta información, con lo que yo ya te expliqué, y las concordancias complementarias que tienen que tener en la oración, te presento las dos formas en las que se dividen la concordancia gramatical, que una es concordancia nominal y concordancia verbal, que hay muchas más subdivisiones, pero en este caso te voy a presentar las que más se utilizan y en donde nominalmente nosotros nos hemos encontrado con dichos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos concordancia nominal, que en este caso la concordancia nominal se refiere a la identificación, por ejemplo, de la oración en artículo, sustantivo y adjetivo, y como tenemos acá también los pronombres. Pero te quiero presentar ejemplo de ello. Por ejemplo, cuando la oración está compuesta de un artículo, de un sustantivo y de un adjetivo, que fue lo que yo te repetí al inicio de la clase, el sustantivo es como ese núcleo, por cierto, ese núcleo, ¿no?, que tiene que identificar ciertos factores de los cuales estos complementos tienen que adecuarse. De esa forma, tenemos que el sustantivo puede dividirse en masculino, femenino, que podemos hablar de un hombre o mujer, y en el caso del número, singular o plural. Entonces estamos hablando de género y número, masculino o femenino, singular o plural. Significa que eso tenemos que irlo adecuando nosotros a lo que queremos escribir. Por ejemplo, y aquí yo te solicito que prestes la mayor atención, porque la clase de comunicación en lenguaje yo sé que a ti te gusta, en donde tú estés. Vamos a dar entonces el siguiente ejemplo. Tenemos como sustantivo cielo. Ese cielo lo acompaña un artículo y un adjetivo, que es como el ejemplo que te estoy presentando arriba. Para que exista concordancia, tienen que tener concordancia en número y género, o en el caso también persona. Entonces, en este caso, tenemos dos opciones de poder escribir la oración con la palabra cielo. La primera sería el, que sería el artículo, cielo, adjetivo, ¿cómo es? Bonito, que es lo que califica el sustantivo. El cielo bonito. Luego tenemos la siguiente, un cielo estrellado. ¿Qué pasó con los ejemplos que te presenté aquí atrás? En algunas palabras estaban en plural cuando tendría que ir en singular. En otras, la persona no concordaba con lo que queríamos expresar. De esta forma acá, estamos hablando de un solo elemento, este está en singular, estamos hablando de un elemento, este también está en singular, por lo cual estos complementos de acá también tienen que seguir esa línea. Caso contrario a la siguiente oración, caballos, que es el sustantivo. ¿Cuál es el artículo? Los. ¿Por qué los? ¿Por qué los está en plural? Bueno, porque obviamente estamos hablando de varios caballos blancos, por lo cual la expresión también tiene que ir de forma, tiene que ir en forma de plural. Y así nosotros ya tenemos la primera conformación de la concordancia nominal. Y también acá tenemos el siguiente. Recordemos, luego del sustantivo, ¿cuál es la palabra que sustituye al sustantivo? Los pronombres. Si te das cuenta, estamos repasando todos aquellos temas que hemos venido viendo ya en aplicación. Y bueno, acá dice, María, tú y yo sabemos muy bien lo que pasó con los aguacates. Ay, pobrecito, saber qué le pasaron a los aguacates, si estaban deliciosos o no. Pero bueno, eso es lo que nos quiere dar acá. María es un sustantivo, pero acá también el tú y yo ya son pronombres. Si estamos refiriéndonos a varias personas, entonces el verbo tiene que ir también en, o la acción tiene que ir complementada en plural. Muy bien, lo que pasó con los aguacates. Entonces, si se dan cuenta, si estamos hablando de varias personas, tenemos que escribir en plural. Si hablamos de una sola persona, tenemos que escribir en singular. En fin,
Esa concordancia lógica que nos da a conocer acá, nos sirve a nosotros para poder tener un entendimiento mucho más claro de la oración que queremos expresar. Y luego vamos a la parte número 2, que es la concordancia verbal. Bueno, aquí ya estamos hablando nosotros de todo lo referente al verbo, que es acción. Y acá tiene su subdivisión, que en este caso, el sujeto del verbo, que tiene que concordar en número o persona. Número o persona. Esto lo veníamos viendo nosotros anteriormente. Y bueno, aquí te voy a presentar un ejemplo que está incorrecto. Y luego te voy a presentar ya las correcciones de acuerdo a la utilización del sujeto y el verbo. Por ejemplo, la primera expresión dice, hoy ella bailó. Hoy ella bailó. ¿Pero por qué? Si estamos hablando en tiempo presente, ella bailó. No tiene concordancia. ¿Qué pasa si la escribimos de la siguiente manera? Hoy ella baila. Estamos hablando de tiempo presente. Entonces, esta expresión la vamos a colocar que hay que revisar. De esta forma, la expresión correcta sería, estamos hablando de tiempo presente, hoy ella baila. En algunos momentos nosotros no nos hemos dado cuenta, pero cuando escribimos, existe todo ese tipo de confusión al momento de escribir. De estas dos, la expresión correcta sería, hoy ella baila. Y no, bailo. Y no es que estamos hablando de tiempo pasado, porque estamos hablando de tiempo presente, por eso lo aclaro. Y luego tenemos las siguientes expresiones, en relación a la concordancia verbal. Dice, hoy nosotros bailamos. Cuando estamos hablando de pronombres, estamos hablando de un plural, por lo cual el verbo también tiene que concordar, para que tenga lógica lo que estamos nosotros queriendo expresar. Y esta, obviamente, está correcta. El gato come. ¿Estamos hablando de un solo objeto? Claro, en este caso, en este caso sería gato come. Por lo cual, yo no puedo colocar comen, porque en este caso estamos hablando solamente de un objetivo. Luego dicen los gatos comen. Aquí ya cambia la situación, porque en número estamos hablando de plural, por lo cual las expresiones tienen que ir en esa situación. Yo escribo, estoy hablando de una sola persona, por lo cual esta misma tiene que ir en singular. ¿Nosotros es complicado? Creo que no. Está bastante sencillo, práctico y contextualizado a lo que hemos venido haciendo nosotros en clases anteriores. Y la última que tenemos acá es nosotros escribimos. Cuando estamos hablando de plural, y en este caso el pronombre que está aplicado acá nosotros, en este caso acá, lo tenemos también en plural. ¿Está complicado? Yo lo veo bastante práctico y entendible de acuerdo a lo que nosotros podemos expresar. Por lo cual, le colocamos chequecito porque nuestras expresiones están correctamente. Y ahora aquí ya viene la aplicación de todos estos elementos. Concordancia nominal, estamos hablando de artículo, sustantivo y adjetivo, y los derivados del sustantivo, pronombres y verbo. ¿Recuerdas que esto fue lo que hablamos al inicio de la clase? Muy bien, entonces ahora dice así. Ejemplos. Es muy difícil mantener al perro quieto. Estamos hablando de un solo elemento, o de un solo sustantivo que es perro, por lo cual la acción debe ir en singular, por lo cual la expresión está correcta, para que lo tomemos en cuenta nosotros en la clase. La número 2, el agua y el aceite no se mezclan. Estamos hablando de agua y aceite, dos elementos, por lo cual, si hubiese colocado yo mezcla, la oración hubiera estado incorrecta, y en algunos casos lo hemos cometido, por lo cual la expresión aquí como está en plural es correcta. Luego viene la siguiente, él y ella, aplicación de pronombres, están separados por hoy. Bueno, los castigaron, nada, son mentiras, fue por otra situación. Él y ella están separados por hoy. Entonces, estamos hablando de dos personas, por lo cual debe ir también nuestra acción en plural. Y luego viene la siguiente, estoy convencido que el bebé y tú estarán bien de salud. Estarán, sí, porque estamos hablando de bebé y tú. De esa forma, ¿se dan cuenta? Solamente de ir concordando en género y número. Las 5 dice, las señoritas leyeron sus libros. Las.
Estamos hablando del artículo femenino. Pero entonces, ¿por qué es femenino? Claro, porque estamos hablando de señoritas. No estamos hablando de jovencitos, que ahí sería los. Y eso también tiene concordancia al momento de expresar las oraciones. Y leyeron, ¿por qué está en plural? Porque estamos hablando de varias personas. En fin, todos esos factores, tanto en artículo como en sustantivo o en verbo, o incluso al momento de colocar algún adjetivo, también tiene concordancia en lo que queremos expresar. Ahora yo te quiero presentar otros dos ejemplos más, para que tengamos una enorme gama de información. Dice acá, desde que yo era pequeño, siempre quisieron tener una impresora. Qué extraño esta expresión, pero ahora sí la vamos a corregir. Desde que yo era pequeño, siempre quisieron tener una impresora. Y si mejor la corregimos, aplicando la concordancia gramatical, y nos queda de la siguiente forma. Desde que yo era pequeño, siempre quise tener una impresora. Si nos damos cuenta, en algún momento nosotros hemos cometido ese error, pero estamos a tiempo para poderlo corregir. El siguiente sería: la mesa de Pedro es más linda que los de José. Qué extraño. La mesa de Pedro es más linda que los de José. En este caso estamos hablando de un artículo que está incorrecto. En este caso tenemos que corregirlo porque nos está hablando de un solo elemento. Dice, la mesa de Pedro es más linda que la de José. Entonces nos quedaría así: la mesa de Pedro es más linda que la de José. Y aquí tenemos que colocarle nosotros el puntito para que nuestra expresión culmine. Y de esa forma tenemos la corrección de singular o plural. En este caso estamos utilizando el singular. Si te das cuenta, todos los ejercicios que hemos visto ahorita son bastante contextualizados para que tengas ahí la forma de cómo practicar. Y es por eso que te lanzo el reto para que en casa también busques periódicos, revistas, e incluso los cartelitos que escriben en la tienda, o todos los medios que tengas para poder interpretar si concuerdan en persona, género y número, para que al final podamos nosotros entender mejor el tema y aplicarlo. Recuerda escribir siempre todas tus oraciones en tu cuaderno, en tus hojas y en tu portafolio Aprendo en Casa, para que tengas todo debidamente ordenado. Y ahora ya, para ir terminando esta clase, te diste cuenta que yo coloqué dos oraciones incorrectas, pero esas oraciones tienen su forma correcta de expresarlas y no nada más quedarse así. Dice, quiero unas collar de perlas. ¿Qué pasa si quiero unas, dejamos solamente quiero un collar de perlas? Y automáticamente nuestra expresión está correcta. Luego dice, el informe fue depositados en secretaría. ¿Qué tal si colocamos únicamente depositado? Ahí ya estaríamos corrigiendo nosotros nuestra expresión o oración. Y luego dice, el resto de familiares se sintió aliviados. ¿Qué pasa si la palabra sintió la corregimos por el resto de familiares se sintieron aliviados? La pasamos a plural. Definitivamente ya nos quedaría a nosotros una expresión correcta. Si te das cuenta, esto que escribimos acá también tiene corrección, y es parte de la dinámica que nosotros queremos interpretar en concordancia gramatical. Espero que el tema se te haya quedado. Recuerda tener presente, guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Bueno, concordancia gramatical y todas las expresiones a través del artículo, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, y en el caso de los sustantivos también los pronombres. Eso fue lo que aprendimos el día de hoy. Comparte todo lo aprendido con el adulto que tengas en casa. ¡Hasta la próxima!